La historia de Enoc narra su extraordinaria vida de comunión con Dios, su desaparición y el legado que dejó a través de su hijo Matusalén y el profeta Noé, planteando preguntas sobre la corrupción humana y la posibilidad de un llamado divino en la actualidad. Imagina caminar tan cerca de Dios que la muerte no pueda tocarte. Un día, sin aviso, simplemente desapareces. Sin rastro. Sin despedidas. Esta no es una leyenda. Es la historia de Enoc, el hombre que se esfumó de la tierra y cuyo misterio sigue resonando hasta el día de hoy. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Dios lo apartara del destino común de la humanidad? ¿Qué secretos guardaba su vida? Y, sobre todo, ¿puede alguien más alcanzar el mismo destino? La respuesta podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. La tierra aún era joven. Su belleza era un eco del Edén perdido. Pero a medida que la humanidad se multiplicaba, también lo hacía la corrupción. Las ciudades crecían, las sociedades se expandían, y con ellas, la maldad. Se alzaban templos, pero no para Dios. Se escuchaban cantos, pero no de adoración. La humanidad se alejaba del Creador día tras día. En medio de este mundo que oscurecía, nació Enoc. Desde su infancia, algo en él era diferente. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Enoc observaba el mundo con una mirada profunda, como si supiera que algo mucho más grande lo esperaba. Desde niño, Enoc no era como los demás. Mientras otros corrían tras placeres y conquistas, él observaba el cielo. Mientras otros buscaban riquezas, él buscaba respuestas. Se preguntaba por qué el mundo era como era. ¿Por qué los hombres olvidaban a Dios? Y, sobre todo, ¿qué significaba realmente vivir? Con el tiempo, esa curiosidad se transformó en algo más. Un fuego en su corazón. Un deseo que no podía ignorar. Algo lo llamaba. Algo lo atraía. Y entonces, un día, sucedió. En una noche silenciosa, mientras meditaba en la grandeza del universo, Enoc sintió algo diferente. El aire pareció detenerse. Su corazón se aceleró. Y en su alma, una voz resonó. No fue un sonido. No fueron palabras. Fue una presencia. Inmensa. Poderosa. Llena de amor, pero también de autoridad. Era Dios. Y lo estaba llamando. Desde ese día, Enoc no fue el mismo. No podía vivir como antes. No podía ser como los demás. Caminaba con Dios. Lo sentía en cada brisa, en cada amanecer, en cada sombra de la noche. Mientras los hombres edificaban imperios, Enoc edificaba su alma. Mientras ellos luchaban por poder, él se rendía en oración. Mientras otros se burlaban, él seguía caminando. La gente lo veía con extrañeza. Algunos lo admiraban, otros lo despreciaban. Pero nadie podía ignorarlo. Había algo en él. Algo diferente. Algo eterno. Dios no solo caminó con Enoc. También le reveló secretos. Misterios del cielo, verdades ocultas y visiones del futuro que nadie podría comprender. Pero Dios no solo caminó con Enoc. También le mostró lo que estaba por venir. La corrupción y el juicio divino. Enoc vio una humanidad sumida en la depravación, con seres humanos entregados a la maldad absoluta. Vio cómo los corazones se endurecían y la justicia de Dios se acercaba como una tormenta inevitable. El diluvio universal. En una visión aterradora, Enoc presenció el gran diluvio. Vio montañas siendo cubiertas por aguas violentas, ciudades enteras tragadas por el juicio de Dios y un solo hombre con su familia protegidos dentro de un arca. La caída de los vigilantes.
Dios le mostró la rebelión de los ángeles caídos, los vigilantes, que abandonaron su lugar en el cielo y corrompieron a la humanidad con conocimientos prohibidos. Vio cómo estos seres celestiales fueron encadenados en tinieblas esperando el día del juicio final. El juicio final, Enoc también vio el día en que Dios separaría a los justos de los malvados. Vio el destino de las almas, el castigo de los impíos y la recompensa eterna para aquellos que caminaron con el Creador. Con temor, habló. Pero pocos lo escucharon. Con cada día, Enoc se alejaba más del mundo y se acercaba más a Dios. Y entonces, llegó el día final. El momento en el que su destino se cruzó con lo divino. Un día, en medio de su caminar con Dios, Enoc desapareció. No hubo cuerpo. No hubo rastro. No hubo explicación. La gente lo buscó. Se preguntaron dónde estaba. Algunos dijeron que Dios lo había tomado. Otros, que simplemente se esfumó. Pero los que conocieron su fe, sabían la verdad. Dios lo llevó consigo. Enoc no murió. Traspasó la barrera de lo humano y entró en lo divino. Su historia se convirtió en un eco en el tiempo. Un recordatorio de que Dios camina con aquellos que lo buscan. Pero, ¿podría repetirse esta historia en nuestros días? Vivimos en un mundo que, como en los días de Enoc, se aleja cada vez más de Dios. Pero Enoc nos muestra que hay otro camino. Un camino donde no importa la opinión de los demás. Donde lo invisible se vuelve real. Donde caminar con Dios se convierte en el mayor tesoro. Y aquí está la gran pregunta. Si Dios pudo llevarse a Enoc, ¿qué podría hacer con alguien que hoy elija caminar con Él? Tal vez, la historia de Enoc no ha terminado. Tal vez, está esperando a la siguiente persona que se atreva a responder el llamado. El legado de Enoc, ¿quién sigue sus pasos? El misterio de Enoc no terminó con su desaparición. Al contrario, fue el inicio de un legado que resonó a lo largo de las generaciones. Su hijo Matusalén vivió más tiempo que cualquier otro hombre en la historia, como si Dios le hubiera otorgado una extensión especial de días. ¿Fue una señal? ¿Una advertencia silenciosa para la humanidad? Pero el linaje de Enoc no solo fue testigo de longevidad. Entre sus descendientes nacería un hombre destinado a enfrentar la mayor prueba de la humanidad, Noé. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Enoc, Noé y la conexión con el diluvio. Las visiones de Enoc no eran solo advertencias vagas. Cada imagen que recibió se convirtió en una profecía que alcanzó su cumplimiento en los días de Noé. Dios mostró a Enoc la corrupción que devoraría la tierra. Vio la violencia, la depravación y la maldad incontrolable. Vio un diluvio catastrófico que purgaría al mundo de su pecado. Pero lo más impactante es que vio a su propio linaje sobrevivir. Vio a Noé construyendo un arca, la única salvación en medio del juicio divino. ¿Acaso la desaparición de Enoc tenía un propósito más grande? ¿Fue llevado para evitar presenciar la destrucción que se avecinaba? Las respuestas pueden sorprenderte. La simbología de Enoc en los últimos tiempos. El relato de Enoc no es solo una historia del pasado. Es un mensaje que atraviesa el tiempo y llega hasta nuestros días. Enoc representa a aquellos que eligen caminar con Dios en un mundo corrupto. Él es la prueba de que es posible vivir en completa comunión con el Creador, incluso cuando la sociedad se aleja cada vez más de Él. Pero hay algo aún más impactante. Algunos creen que la historia de Enoc es un reflejo de lo que sucederá en los últimos tiempos. Así como Dios lo arrebató antes de que la destrucción cayera sobre la tierra, muchos creen que lo mismo ocurrirá con los justos antes del juicio final. ¿Podría Enoc ser la primera señal de un evento aún mayor que está por venir? La conexión es asombrosa. Y la clave podría estar en lo que Enoc dejó escrito. El libro perdido de Enoc, Secretos revelados.
A lo largo de los siglos, un texto ha generado gran controversia, el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon oficial de la Biblia, este antiguo escrito contiene revelaciones sorprendentes sobre el cielo, los ángeles caídos y el fin de los tiempos. Algunos fragmentos de este libro fueron hallados entre los rollos del Mar Muerto, lo que ha avivado la discusión sobre su autenticidad. Pero lo más intrigante es que Judas, en el Nuevo Testamento, citó palabras exactas de Enoc, lo que indica que su historia seguía viva incluso miles de años después de su desaparición. ¿Qué secretos dejó Enoc en su legado escrito? ¿Por qué algunas de sus visiones parecen coincidir con eventos modernos? Esto no es coincidencia. La historia de Enoc no es solo un relato antiguo. Es un llamado de atención. Nos desafía a cuestionarnos, ¿vivimos en tiempos similares a los suyos? ¿Estamos más cerca de Dios o de la corrupción del mundo? Y lo más importante, ¿quiénes serán los próximos Enoc? Tal vez, ahora mismo, hay personas que han sentido el mismo llamado. Tal vez, hay quienes están siendo preparados para algo más grande. La pregunta es, ¿responderás tú?